Yo creo, Nicolás, que los cambios que necesita un país no nacen de la imaginación, digamos, literaria de una persona, de un dirigente político. Nace de las necesidades del pueblo o de la población. Para ponerte un ejemplo, ¿a cómo está el balón de gas ahora en Lima? Está a 65 soles. ¿Te parece justificado que siendo nosotros los dueños del gas de Camisea, lo tengamos que exportar para que lo vendan más barato, por ejemplo, en Chile, que está bordeando los 10 soles, y tengamos que pagar en Lima 65 soles por el balón de gas? ¿Te parece justificado que el gas domiciliario solamente beneficia ahorita al 10% de peruanos y el 90% tiene que comprar los balones de gas al precio más caro de América Latina? ¿Te parece prudente, te parece justo que la agricultura familiar no se pueda desarrollar adecuadamente por la falta de fertilizantes, de urea, de nitrógeno, teniendo nosotros la mina de fosfatos de Bayóvar en Sechura, en Piura, donde tenemos la roca fosfórica que tiene que irse al exterior y regresar ya para que ser vendida a los agricultores, pero a precio real? ¿Y por qué el Estado no podría, como empresario, intervenir en cosas que no necesitan de mucha tecnología? Porque transformar la roca fosfórica de Bayóvar o producir urea que de 50 soles ahora está en 260 soles, eso tiene una explicación, Nicolás: el modelo neoliberal consagrado en la Constitución de 1993. Por eso y otras cosas más, como se dice en Navidad, hay que cambiar la Constitución. Por esto y muchas cosas más. ¿Qué dice Lucas Gersi? A ver, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar acá. Yo agradezco al doctor Duberly Rodríguez por la reflexión que ha hecho sobre algunos problemas económicos que seguramente tiene el país, pero eso no tiene nada que ver con el tema central que venimos a discutir aquí, que es la Asamblea Constituyente. El Perú tiene muchos cambios que tienen que introducirse. Eso es innegable y eso yo lo he dicho muchas veces. Yo estoy seguro que quiero más cambios en la Constitución y más cambios en el sistema jurídico del país que el doctor Duberly y también que Nicolás Luca, ¿no es cierto? Sin embargo, los cambios que requiere el país no los vamos a lograr a través de la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente pone al país en una situación en la cual tenemos que discutir de todo simultáneamente, a la vez en una asamblea que tiene poder absoluto. Y cuando queremos discutir de todo en simultáneo, a la vez con poder absoluto, la discusión ya no es una discusión racional. No podemos ponderar los pros y los contras, sino que se vuelve un debate totalmente emocional que se presta a los populismos, se presta a todo tipo de manipulaciones, ¿no es cierto? Y se presta, como seguramente vamos a conversar más adelante, a la manipulación de la democracia e inclusive a la instalación de un régimen autoritario en el país. Porque hay que ser muy claro. O sea, lo que tú dices, como Lucas, como Venezuela, pero no solo Venezuela, ¿no? Venezuela es de repente el ejemplo más típico, ¿no? Pero también tenemos Bolivia, con Evo Morales, ¿no? Que ha sido uno de los principales asesores, apoyos del gobierno actual, y que en Bolivia hizo una dictadura que se prolongó más de 10 años, que hizo la reelección, la reelección, la reelección, ¿no es cierto? Y luego cuando los bolivianos le dijeron que ya se tenía que ir a su casa, puso una demanda al Tribunal Constitucional de Bolivia para que le den el derecho humano a la reelección indefinida, ¿no? Entonces acá hay un riesgo a la democracia. Los cambios sí, pero no con esta figura tan peligrosa y demagógica de la Asamblea Constituyente. Pero esta es una introducción y más adelante hablamos más. Yo respeto obviamente los puntos de vista del joven amigo Lucas, pero Nicolás, ¿quién define el carácter y el rol del Estado en una sociedad? Una Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿qué rol va a cumplir el Estado con la Constitución del 93 o con la nueva Constitución? Con la Constitución del 93, el Estado juega un rol subsidiario de la economía, un rol subsidiario del mercado. El que manda es el mercado con la bendita ley de la oferta y la demanda, que ese libre mercado en la práctica no existe porque existen monopolios y oligopolios. Y eso lo constatamos ahora con el aumento de los precios de los alimentos, de la leche, del azúcar, del arroz,
porque los grupos como Exitosa. o como el grupo Gloria de los Rodríguez Banda, que son no solamente, digamos, los que monopolizan el comercio del azúcar y de la leche, sino también son propietarios de tierra, son los nuevos gamonales, los nuevos hacendados. Entonces, si el Estado no va a intervenir para nada en la economía del país, va a jugar un rol subsidiario del mercado, ese es el Estado que no está en capacidad de afrontar emergencias, por ejemplo, como la del COVID-19. 200,000 muertos sin que el Estado haya podido brindar una atención de salud de calidad. Ahí está una prueba, pero digamos, para entendernos, Duberly, lo que tú dices es, hay que hacer cambios constitucionales. Y dentro de esos cambios hay que cambiar el rol del Estado en la economía para empezar. Me permite, y para Nicolás, eso hay que hacer una asamblea constituyente. Pero permíteme, Nicolás, ¿no? Yo creo que el debate va en dos niveles distintos. Un nivel de discusión es si es que nosotros queremos cambiar el capítulo económico, si estamos a favor del liberalismo o del socialismo, ¿no? Es un debate muy interesante que podríamos pasar horas discutiendo eso. Y otro debate es el debate de si eso requiere asamblea constituyente. Incluso si yo fuese una persona socialista, comunista, que no lo soy, podríamos estar de acuerdo en cambiar el capítulo económico a través de un proyecto de ley de reforma constitucional, ¿no? No se requiere asamblea constituyente para eso. Yo respeto muchísimo las opiniones de nuestro veterano y distinguido colega, el doctor Duberly Rodríguez, ¿no es cierto? Pero la verdad es lo siguiente, ¿no? Número uno, no se requiere asamblea constituyente para discutir el modelo económico de la Constitución, que yo creo que hay que discutirlo. Por ejemplo, los recursos naturales no deberían ser monopolio del Estado, sino que debería ser propiedad del dueño del suelo para que las comunidades, la gente más olvidada del Perú, pueda participar de estos recursos. Los contratos ley, yo estoy de acuerdo, ya deben desaparecer, han quedado caducos. Eran propios de una época nada más, de privatización de empresas públicas. Sin embargo, digamos, el intervencionismo, el dirigismo estatal no funciona. A ver, Nicolás. La única manera para terminar la idea. Interrúmpase, permítame, doctor Duberly, desarrollar el punto y luego está bien, continuamos, continúa. A ver, digamos, la oferta y la demanda, los precios, son un síntoma de la escasez. El precio no es ni bueno ni malo. El precio te está revelando que falta determinado producto. Y la alza del precio permite coordinar la producción para satisfacer la necesidad. Los precios no son algo que uno pueda, digamos, determinarlos así de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Uno desde el gobierno no puede fingir que no existe escasez cuando existe escasez. Y por eso es que los controles de precios lo que generan son colas, desabastecimiento. Pero estamos metiendo mucho material en la bolsa. Me permito intervenir, amigo Lucas. Doctor. Mire, el tema es que se habla en la Constitución del 93 de una economía social de mercado. La palabra es muy bonita, pero de social no tiene absolutamente nada. Todo tiene más que nada de mercado. ¿Por qué? Porque los monopolios son los que gobiernan el mercado. No existe ni siquiera la libre competencia, pues, Nicolás. Eso es un cuento de la libre competencia, porque incluso para Navidad, a ver, el precio del pavo, no se han concertado para el precio del pavo de Navidad. Les ponen una multa. Eso es pues los monopolios. Entonces el Estado no puede decir nada porque la libre competencia, el de mercado es intocable y eso tiene que cambiarse. Ahora contesto lo que ha dicho Lucas, de que no hay necesidad de una nueva constitución porque se pueden hacer reformas parciales. No, es que la reforma es estructural, vale decir, es una reforma completa. Y eso no la va a hacer el Poder Legislativo porque es un poder constituido. Su tarea es legislar como lo está haciendo ahora, aunque sea de manera de espaldas al pueblo, pero lo está haciendo. En tanto que un poder constituyente solamente lo ejerce una asamblea constituyente o convención constituyente, como lo se llama en Chile. Entonces, a dedicación exclusiva. Ahora, yendo al pasado, bueno, el amigo Lucas sabe perfectamente que Rousseau, pues, ¿no?, habló del contrato social, ¿no? Una constitución es un pacto social, un acuerdo social. Pero ¿qué es el pacto? ¿Qué es el acuerdo social? Es un acuerdo entre las fuerzas sociales de un país, como la fue la Constitución del 79. Entonces, la Constitución del 93, Nicolás, no fue pacto social, fue producto de un golpe de Estado entre Fujimori y Montesinos y no tiene legitimidad ni de origen ni devenido, ¿no? Entonces, en la Constitución del 79 sí fue... Pero eso es una crítica, Lucas,
sí fue por Ahora la Esa es vamos a una analizar. crítica, Lucas, que yo creo que requiere una respuesta, ¿no es Sí, cierto? por Incluso supuesto, claro que sí, yo he claro que sí. revisado los antecedentes, o sea, el tema del referéndum, por ejemplo, la Constitución Ajá. del 93, más allá de las imperfecciones por cómo fue preparada, el 30% no fue a votar, el 30% votó en contra, el 6% votó blanco o viciado y solo el 33% le dio su respaldo. Ujú. Entonces, Sí, claro. ¿no sería mejor tener una constitución que cuente con el respaldo de la inmensa mayoría de ciudadanos, como no ocurrió con la del 93 Bueno, pero hoy en su día, momento? a ver, hay varias cosas que discutir, hay bastante carne en el asador en este momento, ¿no? El régimen de economía relativamente abierta, que nuestro amigo, el doctor Duberly Rodríguez, considera perverso, es un régimen que ha permitido reducir notoriamente la pobreza y reducir notoriamente la desigualdad, y el Perú hoy en día tiene algo que nunca tuvo, una clase media, ¿no? Entonces en el Perú hay muchos problemas, pero el desempeño de esta constitución en general es irrefutablemente muy superior al desempeño que han tenido Exitosa. otras constituciones, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo Ya. en cuenta. A Y ver. el dirigismo económico así de arriba hacia abajo no funciona. Eso es algo totalmente anquilosado y que no va a Pero, funcionar. ¿por qué no es- Pero ese es un debate. Pero eso es un, A permíteme, ver, Lucas, pero es un pero- buen tema, ¿sabes? pero ¿Por qué? déjeme Sobre el terminar, tema del déjeme Estado. terminar. Permíteme, Sí, 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 porque sí. no quiero que se me pase esto. Claro que sí. Es decir, Duberly dice, necesitamos que el Estado se haga cargo. Sí, claro, pero- ¿No es cierto? Que el Estado se empodere. pero Pero, ¿cuál déjeme- es el problema? a ver, Tenemos pero- 3 veces el presupuesto de la República, 3 Ni veces. siquiera lo gastan, ni siquiera lo gastan. No hay capacidad de gasto. nuestro problema es que tenemos Pero- un Estado ineficiente y corrupto. Nicolás, Entonces, pero déjame por favor terminar la idea, ¿no es cierto? Yo creo, doctor Duberly, yo le pido por favor que revise algunos de sus conceptos en materia económica, ¿no es cierto? Si hay concentración de precios, concertación de precios entre varias empresas, no puede haber monopolio, porque monopolio se produce cuando hay solamente una empresa dentro del mercado relevante, ¿no? Lo que usted señala es, en todo caso, un oligopolio, ¿no es cierto? sí, sí. Entonces Las dos cosas. revise un poco ese concepto. Efectivamente en el Perú tenemos problema de mercados concentrados, ¿no? Y tenemos problema de monopolios. Pero los monopolios, ¿qué cosas son? Los monopolios son falta de empresas, falta ¿Pero de qué dice, actividad Lucas? Que lo que ha empresarial. pasado es que no se ha cumplido la Constitución del No, 93. lo que pasa es que no hemos sido suficientemente exitosos al momento de atraer inversión y no hemos sido lo suficientemente exitosos al momento de desregular mercados sobreregulados, como por ejemplo el mercado de la salud, el mercado bancario, el mercado de los seguros, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, uno no arregla la falta de empresas con una política, digamos, estatista, que lo que va a hacer es ahuyentar la inversión. A Y ver. uno no arregla la falta de empresas promoviendo ahí es donde monopolios, va Duberly. digamos, A ver, estatales. yo quiero- ¿no? Pero este es un debate, yo sé pero que- este es un debate de política económica, Sí, sí, claro, economía claro, sí, política, sí, de y todo. no es el debate de la Asamblea Constituyente. Acá es se ha un debate introducido el distinto. tema, Lucas, del ¿No? Estado. Y yo tengo una pregunta, igual que te pregunto a ti, Lucas, Sí, sobre claro, la sí, 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 legitimidad de la Constitución del 93, por el cual solo votó el 33% de Bueno, peruanos. pero que hoy día más del 80% lo Claro, respalda, pero yo ¿no? le en las pregunto, encuestas, ¿no? claro, pero yo le pregunto a Duberly, el presupuesto de la República, más allá de los defectos, se multiplicó por 3. Tenemos claro. 3 veces más plata para resolver la vida de los peruanos. ¿Por qué no se han hecho más No cosas? saben qué gastar el Porque Estado. tenemos un Estado corrupto e ineficiente. Entonces, ¿le vamos a dar a ese Estado corrupto e ineficiente más de lo que ya tiene? A ver, para que siga gastándolo de manera A ineficiente ver, Nicolás, y corrupta. el tema de la deficiencia o la ineficacia en el gasto presupuestal, en la ejecución presupuestal, es un tema de las autoridades de los gobiernos regionales o de los gobiernos municipales o también de los ministerios. Entonces, ese es un tema, digamos, que se puede resolver poniendo a gente efectivamente capacitada, que tenga capacidad de liderazgo y de ejecución y que sepa, obviamente, invertir adecuadamente el presupuesto. Pero mira, el amigo Lucas dice que hay que cambiar varios artículos de la Constitución, empezando por el régimen económico. Entonces, ¿cómo? Ahí no hay coherencia. Pues si estás defendiendo la Constitución del 93, ¿cómo dices que vas a querer cambiar lo fundamental? Doctor Duberly, es la columna, la columna con su vertebral. permiso, La está teniendo columna una falacia su vertebral. No, la razonamiento. columna vertebral. Está incurriendo en una falacia. Ya, bueno, usted, doctor. la columna vertebral de la Constitución del 93 es el régimen económico. Entonces, el amigo Lucas dice, hay que cambiar, por ejemplo, normas del régimen económico. Entonces, un poco que nos da nos da la razón, pues entonces lo llamamos a sumarse a las filas de quienes estamos por una nueva Constitución. Yo siempre me sumo al debate, digamos, académico, constructivo, ¿no? Y eso Correcto. está muy bien. Pero Ahora, a ver, hay un ahora, pero para doctor terminar Duberly, mi con todo reflexión. respeto. Ya, correcto. A ver, muy brevemente, ¿no? Hay un defecto lógico en su razonamiento, doctor Duberly. Uno puede estar a favor de un montón de reformas a la Constitución y en contra de una asamblea constituyente.
Entonces, de los defectos que usted piensa que la Constitución tiene, no se deduce la necesidad de tener una asamblea constituyente. ¿Cuál es la característica de la asamblea constituyente? El poder absoluto. Exitosa. La constituyente es un poder constituyente originario. ¿Qué limitaciones tiene? Ninguna. Ninguna. Y muy bien que usted lo reconozca, porque hay algunas personas Así es. que no les da la gana reconocer. Usted, por supuesto, doctor, sabe muchísimo de derecho, nosotros lo reconocemos. Entonces, no tiene limitaciones. O sea, puede cambiarlo todo. Puede cambiarlo todo y nadie la puede controlar, ni siquiera el Tribunal Constitucional, menos el Poder Judicial. Y eso ha llegado a que las asambleas constituyentes cometan excesos. Por ejemplo, en Bolivia, en Venezuela, cuando el Congreso aprobaba una ley que no le gustaba a la constituyente la declaraba nula. Las asambleas constituyentes han intervenido municipalidades, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Es decir, es mentira que la constituyente solo va a redactar una nueva constitución. También va a ejercer un poder absoluto, total, completo, y eso puede Nicolás, abrir las puertas a una dictadura. nadie en los que estamos en la orilla de que promovemos la nueva constitución estamos planteando que la Asamblea Constituyente, por ejemplo, desaparezca los poderes constituidos, que son el Poder Judicial, el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ellos seguirán trabajando, pero no puede haber nada por encima. Pero subordinados a la Pero Constituyente. nada por encima de la Asamblea Constituyente, porque es un Por poder supuesto. de poderes, Me está es un dando poder la razón, originario. por supuesto. Los otros poderes son poderes derivados. Ahora Exactamente, por volvamos supuesto, clarísimo. a una conversación, a una discusión previa a esta fase. Yo creo que el éxito de un modelo económico o de un Estado se mide justamente por los alcances, por los logros, por los beneficios obtenidos. A ver, mira, Nicolás. Yo, por ejemplo, yo tengo ya 72 años. Tengo mi pensión de jubilación, como todos los empleados públicos, con la ley 19990 ONP. ¿Cuánto es mi sueldo? Mi 800 pensión, soles. 850 soles. Te Miserable, pregunto, Nicolás, realmente miserable. una persona que ha trabajado 30, 40 años al Estado, ¿puede sobrevivir con 800 soles? Entonces, por ejemplo, en el tema Exitosa. previsional, el Estado es totalmente deficiente dado este modelo. Y otra cosa, para Pero ese terminar es un la problema de reflexión, política. espérate, Sí, Nicolás, para terminar. termine, doctor Udorri. Mira, cuando ha estallado el movimiento social en Chile que ha llevado a la Convención Constituyente, ¿quiénes fueron los detonantes? Primero, los estudiantes de secundaria, porque le subieron el pasaje del metro, que era el metro más caro de América Latina, privatizado por Pinochet. Que dígase paso, no privatizó Codelco, o sea, el cobre, el principal ingreso de Chile. Entonces, pero aquí en el Perú privatizaron todo. ¿Qué más? ¿Quiénes se sumaron a los estudiantes secundarios, Nicolás? Los de la tercera edad, los jubilados, porque con esa pensión era una mentira que Chile era un oasis, pese a que era el más, digamos, partidario del régimen neoliberal. Entonces, no es verdad que el neoliberalismo ha traído bonanza. Pero mira, Permítanme un comentario. interrogante es esta. El Perú es innegable que en las últimas décadas ha crecido en términos macroeconómicos. Uno decía, Perú en una reunión del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo se paraba a aplaudir. Sí, claro. El milagro peruano de crecimiento económico. El problema es que ese crecimiento no se ha correspondido con el cambio de la vida de los ciudadanos. Ahora, quiero que a ver, Nicolás, la pregunta es... ahora déjame, Nicolás, completar tu idea. Termino mi Ya, pero a ver, para intervenir yo también, por favor. Para intervenir yo también, por estamos favor. como estamos? Porque la A ver. Constitución es fallida o porque los gestores son los que han fallado. Ese es el A ver. interrogante. Para mí, Nicolás, permíteme terminar la Duvalín, idea pero de Nicolás. ya me toca a mí, para que sea equilibrado pues el debate, si no la gente se Ya, puede bueno. aburrir, ¿no? A ver, todo lo que ha dicho usted, doctor Duberlí, es muy interesante, pero es totalmente impertinente a la discusión que nos convoca. El problema de las pensiones no está en la Constitución. En la Constitución usted no va a ver más de una línea hablando de las pensiones. Si quiere hacerse una reforma previsional, ese es un tema legislativo que se puede debatir y hay muchas opciones que podemos considerar. Aquí lo grave de la Asamblea Constituyente es, número uno, ejerce un poder absoluto. Número dos, puede intervenir en el funcionamiento de los demás poderes, impidiendo elecciones municipales, interviniendo los gobiernos regionales y locales, interviniendo las municipalidades, como ocurrió en Venezuela 2 veces, en el año 99 y en el año 2017. Y hay un excelente libro escrito por un jurista venezolano sobre ese tema, ¿no es cierto? Y el otro problema también es que la Asamblea Constituyente que propone Perú Libre no es una asamblea democrática, sino corporativista, porque quieren que la mayoría de peruanos con nuestro voto escojamos al 30% nomás de los constituyentes y el resto quieren que se escoja en unas ya, Nicolás. extrañas circunscripciones basadas Ya, eso es gremialmente, ¿no? ese es otro Entonces, capítulo de esta discusión. esta es una asamblea constituyente similar a las que proponen las dictaduras de América Latina. Doctor Duberlí.
¿Usted es partidario de la dictadura de Evo Morales? Bueno, es que usted califica como dictadura. Para mí, Evo Morales no es una democracia la que hay en Bolivia. El que ¿Usted cree que Evo Morales fue democrático? Así es. Qué vergüenza. Le dieron golpe militar y por eso es que qué vergüenza, señor Duberlí. No, porque la Comisión de Venecia, ¿qué comisión de Venecia? ¿Qué comisión de Venecia? El Consejo de Europa ha pedido a la OEA, lo ha calificado de dictador, ¿no? En Bolivia lo que hubo es un golpe militar, un golpe de Estado contra yo podría estar en contra. Pero se le cae a usted la máscara, doctor, defendiendo a los dictadores de América Latina. Un ratito, Lucas. A ver, un momentito. Uno puede discrepar, digamos, por ejemplo, con la reelección de Morales. Me parece que no está bien la reelección indefinida de Morales, pero ganó las elecciones. Pero como la derecha es intolerante, es antidemocrática, no aceptó el resultado y le dio un golpe militar. Y ahí está la señora Yáñez ahora en prisión. Porque ese es un delito el dar un golpe de Estado y eso militar. Podría pasar ahora, en el Perú económicamente, a ver, déjeme hablar, pues, amigo Lucas. Yo lo he respetado y usted respéteme a mí. Bueno, correcto. Entonces, mira, Nicolás, y eso lo sabes tú. En Bolivia, el más alto nivel de desarrollo económico de América ha sido el de Bolivia. Y en segundo lugar, ahorita el que tiene menos inflación en toda América, y eso lo dice la BBC, ¿no?, de Londres, es Bolivia, pese a todos los problemas que han tenido. Ahora, volviendo al tema constitucional. ¿Qué cosa, pues, para qué queremos una constitución? Para una redistribución de poder. Por ejemplo, te pongo una reflexión, Nicolás. Yo fui parlamentario del 85 al 90, en el primer gobierno de García, cuando era todavía socialdemócrata, progresista, ¿cierto? Incluso estatizó la banca. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se avanzó en regionalización o no? Sí, se avanzó en regionalización. Mira, región nororiental del Marañón, región Grau, región Libertadores Guari, región José Carlos Mariatti. Viene la Constitución del 93, viene el golpe militar, adiós regionalización, y ahora es una farsa, es un chiste que a cada departamento le llamen región, pues eso no es ninguna regionalización. ¿Y dónde tiene que estar esa reestructuración? Tiene que estar en la nueva Constitución. Ahí se dirá, por ejemplo, qué nuevas atribuciones tendrán las regiones y qué nuevas atribuciones tendrán los gobiernos municipales, como está ocurriendo en otros lugares. Los temores que expresa Lucas, o sea, que dice que en el momento que se instale una asamblea constituyente en el Perú le va a pasar por encima a todo el mundo. Pues esa es una especulación del amigo Lucas. Ha pasado en muchos lugares de América Latina. Pero no va a pasar, pues aquí, acá estamos en el Perú, no podemos responder por otro país. Aquí pero el poder constituyente. ¿Quién le va a creer a usted, doctor Duberlí? Pues, a ver, ya estamos. Con lo que ha dicho el señor Vladimir Cerrón el día de ayer, es que ya yo no respondo. Tomar el poder absoluto. Pues ya eso, pregúntenle a Vladimir Cerrón. Usted está en una ficha con el señor Cerrón. No, un ratito. Yo he ido invitado. Un momentito. Yo he ido invitado por la bancada de Perú Libre, donde está también invitado el señor Cerrón, y yo he dado la charla. Y está difundida. ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho el señor Cerrón? Yo no sé lo que habrá dicho, no me reuní con él. No, por lo general no veo todos los días la noticia, pero no, yo estoy hablando por mí, ¿me entiende? Estoy respondiendo por mí. Entonces, no es verdad que una nueva asamblea constituyente en el Perú sería para atropellar a los poderes constituidos. Por supuesto que lo sería. No lo va a hacer. Por supuesto que lo sería. Usted se está, que es adivino, es brujo, ya usted está... Veo la historia y leo las noticias. Pero eso depende, pongámonos en el escenario supuesto de que se realice una asamblea constituyente. Pero, si en este momento ocurriera, Lucas, una asamblea constituyente, así como está el Perú de partido por la mitad, ahora yo creo que lo que le ha pasado al profesor Castillo es que ha perdido mucho del respaldo que tuvo. Sí, claro, muchísimo. Porque es un tema, o sea, yo le preguntaba que nunca tuvo mucho, ejemplo, Nicolás, tampoco. Sobre este tema nunca tuvo mucho. Es decir, yo entiendo el argumento de Duberlí, que el poder reside en el pueblo, ¿no es cierto? Y es el pueblo el que la soberanía popular, la soberanía popular. Es el gran soberano. Así es. Entonces, yo le preguntaba el otro día al congresista Bellido, ¿y por qué no le preguntamos al gran soberano? El referéndum, pues, ahí está el referéndum. No, pero ¿por qué no le preguntamos al gran soberano algo más urgente para la gente? ¿Por qué no se van todos? Bueno, o sea, ¿por qué no hacemos una consulta popular y le preguntamos a la gente si quiere que se quede el presidente Castillo y si quiere que continúe este Congreso? El congresista Pasión Dávila de Perú Libre ha propuesto eso. Estoy seguro que la respuesta sería que se vayan todos, ¿o no, Duberlí? Bueno, pero mira, Nicolás, pues hay institucionalidad y las reglas de la democracia liberal en la cual estamos nosotros participando, pues tiene sus reglas claras. Mira, por ejemplo, Ollantumala ganó con un mensaje de izquierda las elecciones, yo voté por él, no podía hacer campaña porque era juez todavía en aquel momento,
Pero ¿qué pasa? Total, luego se entregó a los brazos de la derecha y por eso la izquierda acaso dijo que tiene que terminar el gobierno de Ollanta al primer año. No, pues fue elegido por 5 años, que se lo deje terminar hasta los 5 años. Ahora, si vamos a ir por las encuestas, imagínate Toledo, qué nivel de apoyo tenía cuando gobernaba y que dio lugar, por ejemplo, al alzamiento de Andahuaylas. ¿Te acuerdas del hermano de Antauro? Entonces, claro, a ver, dime, termino. Yo me hago un interrogante y antes de ir a la pausa, porque tenemos que ir a un corte. ¿Por qué la Constitución bajo la forma, o sea, a través de una asamblea constituyente, o sea, a través de una reforma con cualquier otro procedimiento? ¿Por qué no tenemos los ciudadanos el derecho de revocar el mandato del presidente? Lo voy a dejar déjame ¿Por qué desarrollar? o sea, por ejemplo, las circunstancias en que estamos los ciudadanos. Yo estoy hablando ahora como un peruano común y corriente. Y creo representar el sentimiento de la inmensa mayoría de peruanos. Estamos hartos del gobierno y hartos del Congreso. Queremos que se vayan todos. ¿Por qué no tenemos el poder para que eso que es nuestro sentimiento y nuestro deseo sea real? ¿Por qué la Constitución no nos da el derecho a revocar el mandato de presidentes y congresistas si consideramos que nos hemos equivocado? Tu Se los dejo como interrogante. A ver, empiezo yo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Estamos en el 7º piso de la Corporación Universal. Esto es Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 11 años integrando al Perú y continuamos con el debate que hemos iniciado acá, en el que están participando Duberlí Rodríguez, que está a favor de la realización de una asamblea constituyente, y Lucas Gersi, que está en la orilla opuesta, completamente en contra. Nicolás, para empezar, permítanme rápidamente solo un resumen de la posición que yo estoy defendiendo. A toda la gente que nos está viendo, yo creo que tenemos que resumir esto de la siguiente forma, ¿no? El doctor Duberlí Rodríguez está pidiendo que se instale en el Perú una asamblea con poderes absolutos. Pese a que la gran mayoría de peruanos está en contra de eso, el partido de gobierno insiste en una asamblea con poderes absolutos, y para colmo la conformación de esa asamblea no va a ser democrática, sino corporativista, siguiendo el mismo método de elección de Nicolás Maduro, ¿no es cierto?, que ya los organismos internacionales han dicho que es antidemocrático y propio del fascismo, inclusive. Quienes quieren una asamblea constituyente, los que piden el poder absoluto, insistentemente lo piden para hacer el bien o lo piden para instalar un gobierno autoritario en el Perú. A ver, Nicolás. El poder absoluto se tiende a corromper absolutamente. ¿Por qué lo pide tanto, doctor Duberlí? A ver, explícanos. Nicolás. ¿Por qué quiere el poder absoluto? Mira, tú has usado una frase que me parece muy simpática. La voz de los que no tienen voz. Eso. ¿Sabes qué será una asamblea constituyente? Ahí tendrán voz los que nunca han tenido voz a lo largo de 200 años de vida republicana. ¿Quiénes son esos que nunca han tenido voz? Los pueblos originarios o indígenas, quechuas, aymaras, que son un porcentaje digamos, de un 20% de la población. La población afrodescendiente, la población rondera, todos ellos nunca han tenido voz porque hemos tenido un Estado uninacional. El Perú como nación está en construcción y eso es un concepto que ya lo conocemos de hace mucho tiempo. Señor Duberlí Rodríguez, no, déjame terminar. ¿Quién es un afrodescendiente? Vamos un momentito a un Estado plurinacional donde las nacionalidades tengan presencia en el Estado y en la composición de esa asamblea constituyente. Por ejemplo, yo tengo una propuesta que está en ese libro que te he obsequiado. Una asamblea constituyente plurinacional, ecologista y paritaria. 3 categorías para mí que resumen este tema. Ahora, en el tema de la Asamblea Constituyente, mira, Nicolás, volvamos a la del 79. Esa fue una constitución que podríamos llamarle un acuerdo social, un pacto social, porque no solamente estuvieron dirigentes políticos tipo Hugo Blanco, Jorge del Prado, estuvieron dirigentes sindicales como Isidoro Gamarra, mi amigo le llama corporativa, no, al contrario. Corporativista, igual que Mussolini, igual que Franco. Eso al contrario. Y eso lo dicen todos los organismos internacionales. Esa es una asamblea, esa es una asamblea más bien que representa al pueblo. Pero hay una pregunta acá que es legítima, Duberlí. Es decir, yo fui testigo de excepción de la Asamblea Constituyente, incluso yo trabajé en una de las comisiones de la Asamblea Constituyente y ahí habían partidos que representaban realmente a la sociedad. Es decir, tú tenías partidos de izquierda, de centro y de derecha. Nicolás, Permíteme, por favor, permíteme. Es que era impresionante, Lucas, porque tú tenías un partido donde habían
dirigentes sociales, barriales, Eso, estudiantiles, eso. había gente Bueno, de ya todo, no había existe, intelectuales, lamentablemente. empresarios, había... Es decir, habían representantes de los empresarios mineros. Tiene que ser de Nicolás, tiene que ser de todas las sangres, entonces, pues, de claro, toda la pero sangre, el problema de todos de los Uberlí, rostros. el problema de Uberlí, eso es lo que tiene que haber. el problema de Uberlí no de es que élite, no solamente de capitalinos, Lo que usted tiene que plantea, haber provincianos, señor Duberlí, a ver, tiene que haber el doctor Perú Duberlí, profundo, el Perú doctor Duberlí, real, lo tiene usted que estar en plantea- esa asamblea Lo que usted constituyente, plantea pues. es una doctrina propia del fascismo. Y no lo digo en términos despectivos, lo digo en términos descriptivos. Porque el gobierno de Mussolini y el gobierno de Franco son los que crearon la idea de que no debía regir el principio un ciudadano, un voto, sino que el voto se basa en Es que función. ellos Pero no son déjame ciudadanos, terminar, no son déjame ciudadanos terminar. los No me interrumpa, pues, afrodescendientes, doctor. no son ciudadanos los Yo lo estoy indígenas, respetando, no me deje pero es que son ciudadanos también. Un ciudadano, un voto. No son Un ciudadanos de peruano, tercera un voto. clase, son también Un igual de peruano, un voto. pero la pregunta ¿Usted quiere que ilegítima unos de peruanos- Uberlí es quién decide ¿Usted quiere que cómo unos se peruanos representan tengan más esas votos comunidades. y otros El peruanos pueblo en tengan menos votación, votos? pues, y si hay un porcentaje, Nicolás, ¿acaso en Chile no ha sido Pero- así la elección? Y no le han dado, por ejemplo... ¿Y cuál ha sido el resultado? No le Una han dado un catástrofe. porcentaje, espérate, ¿le han dado un porcentaje a los indígenas o no le han dado un porcentaje a los indígenas en la Convención Constitucional de Chile? Sí, Pero, pues. señores, por favor, déjenme desarrollar mis ideas, si no, ¿para qué me han invitado? Entonces, ¿Para qué me han invitado? Déjenme desarrollar mis ideas. Es corporativismo, por No, supuesto para que nada, sí. no es Usted quiere que corporativismo, unos no, pocos no. tengan un montón de derechos, No, que la no. mayoría no tenga derechos. mayoría va a ser los quiere partidos. quebrar el principio de igualdad, No, ¿no es cierto? para nada. Ante la Es ley. decir, pero no es tan cierto? razonable, Duberlí. Siguiendo un criterio que ya ha sido condenado por todos los organismos Exitosa. internacionales, inclusive por la misma OEA. ¿Y por qué quieren hacer eso? ¿Y Es la OEA qué es evidente. la OEA? El Es Ministerio de evidente por Cultura qué de- quieren hacer eso. de Estados Unidos. Es evidente por qué quieren hacer eso. Quieren hacer eso porque quieren derogar la democracia. Incluso si pierden la elección a la Asamblea Una Constituyente, democracia la van que a solo es controlar. democracia cuando gana la Tú derecha, quieres pero cuando gana la izquierda, Duberlí, no la tú quieres respeta. tener una Asamblea Constituyente estalinista, como la de Lenin, que no representa al pueblo, no de toda la sangre, sino un fraude, ¿no es cierto? Como hizo el régimen de Venezuela. Entonces, realmente a mí me entristece que un magistrado de trayectoria esté viniendo acá No, al programa pues. a defender No, esos el son- programa eso- no, político no. del A ver, socialismo del siglo a ver, XXI, a ver. que es incompatible con el No, Estado de no, Derecho. no, una cosa Su es- modelo, doctor Duberlí, No, para es nada. incompatible con el Estado de Derecho. A ver. ¿Cómo va Sí, usted a derogar? vamos, Lucas, a A ver, escuchar. este Porque tema de una un buena ciudadano, un interrogante de voto? Duberlí es por qué el principio de un ciudadano, un voto, es decir, creo que ha sido la congresista Tudela, que más allá de las diferencias ideológicas que puedas tener Duberlí con ella, lo que está planteando es algo razonable. ¿Por qué no cambiamos nuestro sistema de elección y acercamos más la representación al ciudadano? Por ejemplo, ¿por qué en la ciudad de Lima, San Juan de Lurigancho no tiene derecho a elegir a su A ver, representante? Nicolás, Por ejemplo, sin ir más lejos. Nicolás, déjame decirte una cosa. Mira, te digo por una suerte de experiencia propia. Mira, yo estuve en el Congreso del 85-90. Teníamos un poder legislativo que era bicameral. Cámara de Diputados, ahora tendríamos que decir de diputados y diputadas, y Cámara de Senadores. Cámara baja le decían a la de diputados y Cámara alta a los de senadores porque eran las personas de mayor edad, de mayor experiencia, estaban los mejores cuadros de los partidos políticos, ¿cierto? Pero ¿cuántos habíamos? 180 diputados y 60 senadores. Cuando nos juntábamos éramos Congreso de la República 240. En una población que tenía más o menos alrededor de 10 a 12 millones de habitantes. Ahora tenemos 33 millones y ¿qué pasa? Por la demagogia del régimen del señor Fujimori del año 90-92, se cerró el Congreso, se acabó con la bicameralidad y se redujo la representación parlamentaria a 120 cuando debía haberse quintuplicado. ¿Por qué? Porque democracia representativa, Nicolás, es proporcional a la población y ahí encaja lo que tú dices. ¿Por qué, por ejemplo, en Lima, si tiene más población, no tiene más congresistas que reflejen esa proporción? Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, que deberían tener. Y antes, en cada departamento, Cajamarca tenía más electores, tenía más congresistas, Piura tenía más electores. Eso tiene que restablecerse ¿en qué? Pues a través de una constitución. Y para oxigenar Pero no se un poder requiere la legislativo Asamblea y Constituyente para eso, oxigenar que sí tiene que presenten su proyecto de ley. sí tiene que haber Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el poder legislativo, ¿dónde se diseña? ¿Qué es poder constituido? En la Constitución. Por ejemplo, en Argentina hay la renovación del Parlamento por tercios, ¿o lo sabes, Nicolás? Totalmente de acuerdo con entonces claro, se pues. puede introducir, ¿dónde? En la Constitución, pues, para que no haya, como tú dices, Me estoy un Parlamento sorprendiendo- deslegitimado Me estoy sorprendiendo y que se tienen vayan más todos. acuerdo de lo que Bastante, pareciera. pero a ver, Entonces, es que aquí el mira, tema, pero no, entonces no es doctor que Duberlí, nosotros permítame a mí también hablar, pues. no, pues que has hablado Permítame también, hablar. ya te pero dejo en hablar. plano de igualdad, más o menos. pues, Ya, por lo correcto, menos. correcto, muy a bien. ver, digamos,
nuevamente regreso a lo mismo. Usted está defendiendo varias propuestas de reforma de la Constitución y de hecho yo estoy de acuerdo con varias cosas que usted ha dicho, como la reforma parcial del Congreso, que es muy importante, ¿no es cierto? Pero eso no se relaciona lógicamente con la necesidad de una asamblea constituyente. Para hacer reformas no se necesita del poder absoluto. El poder absoluto no trae cosas buenas. Una asamblea constituyente no la haces porque te provoca, no es una ligereza, no es algo que lo sueltas así nomás. La asamblea constituyente sirve para, digamos, que un país que tenía dictadura transicione a la democracia, como fue en el año 79. O cuando hay un país que realmente ha dejado ya de ser un Estado para volverlo a fundar, ¿no es cierto? No es que porque quieres, así de la nada, pides la constituyente. Lo que se está queriendo hacer aquí es usar la constituyente como un mecanismo de dominación y de captura del poder. La gente que está en el gobierno tiene formación marxista. Para las personas de formación marxista, el poder no nace de las urnas, sino que el poder se conquista. Y además, el poder no tiene ningún valor cuando es un poder parcial, sino que se quiere un poder total. Y eso lo ha dicho claramente el señor Cerrón. Entonces, Duberlí, doctor, yo le pido, ¿está de acuerdo usted con estas aseveraciones del doctor Cerrón? A ver, mira. ¿O no las conoce? En primer lugar, mira, yo dudo de que el señor Castillo tenga formación marxista. Bueno, Dudo que el doctor Aníbal Torres tenga formación marxista. Y eso no necesitamos investigar nada, porque no la tienen. Entonces, ¿de dónde me saca el amigo Lucas que el gobierno es marxista y tiene formación marxista? No la tienen, ya lo han dicho en 1000 idiomas. Hay que entender eso. Y nadie en la Asamblea Constituyente, si es que se conquistara el momento constituyente, está planteando que vamos a plantear una constitución comunista ni socialista. No, una constitución democrática que se respete, por ejemplo, el pluralismo económico. ¿Tendrá que haber propiedad privada? Sí, tiene que haber. Tiene que haber propiedad del Estado, tiene que haber economía solidaria y popular, por ejemplo, cooperativas, tiene que haber, tienen que coexistir, pero ahora es prácticamente el predominio absoluto de la propiedad privada del gran capital. Entonces, todo eso se tiene que recoger en una nueva carta magna, en un contrato social, porque ¿qué cosa es una constitución? Como ha dicho Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo saliente, es justamente reparto de poder, pero no reparto de poder entendido como repartija, sino como reparto de poder, por ejemplo, vía... Nicolás, pero por ejemplo, reparto de poder, por ejemplo, vía descentralización. Es decir, ¿qué poder le entregamos a las regiones? Pues se puede discutir, por ejemplo, hasta incluso si podemos ir a un estado de tipo federal. Claro, me dirán, no tenemos tradición. Eso es en Estados Unidos porque es un país muy grande. Pero México también es Estados Unidos mexicano, también es federal. Brasil también es federal. No, el Perú es muy chiquito. Muy chiquito, no. El Perú es, en dimensión, es medianamente grande. Entonces, regresando... Todo eso, no, pues Nicolás, todo eso se puede conversar allí, pero en el seno de una asamblea constituyente. Mira lo que está pasando en Chile, para mí es una cosa extraordinaria. Lucas me quiere llevar por otro terreno. No, vamos aquí lo que está más cerquita, a lo que está pasando en Chile. Y esa es una buena experiencia. Yo le digo, entonces, por ejemplo, ahí en Chile, espérate para terminar. ¿Sabe qué han acordado en la Asamblea de Chile? Va a mantenerse la Cámara de Diputados y le van a llamar también de diputados y diputadas. Pero lo que es el Senado va a desaparecer, porque va a ser un Senado para las regiones, donde está la región directamente representada. Como el Länder alemán. Y ya no es que son la cámara mayor ni nada por el estilo, sino en un plano de igualdad. Entonces todo eso, efectivamente, una constitución es para reparto de poder, producto, digamos, de un acuerdo social, de un pacto social. Pero la constitución del 93 no ha sido pues ningún pacto social, ningún acuerdo social, ha sido producto de una dictadura, que me dice Nicolás de dictadura. ¿Qué? ¿No ha sido dictadura la de Fujimori? ¿No ha sido producto de una dictadura la constitución del 93? Claro que sí, pues. Es una constitución. Escuchemos a Lucas. A ver, yo le voy a contar un par de anécdotas que provienen de la constitución de Chile. Número 1, la reelección. Yo le voy a, después de terminar mi intervención, yo quiero preguntarle al doctor Duberlí si él está a favor de la reelección presidencial. No le he visto que esté en Chile aprobado eso. No, está aprobado. No he visto eso. Está aprobado. No es noticia, yo estoy siguiendo de cerca. Está aprobado, no lo he visto, señor Duberlí. No he visto. Y usted diga después de que yo termine si esté a favor o en contra de la reelección, ¿no? Un primer punto. Otro punto. La Asamblea Constituyente de Chile es un ejemplo
de cómo las asambleas constituyentes tienen poder absoluto. Algunos la intentaron limitar. Lo primero que hizo la Asamblea de Chile es decir, no puede haber ninguna limitación. No puede haber, e inclusive limitó el derecho de libertad de expresión de los constituyentes de oposición. Entonces, Asamblea Constituyente es poder absoluto, estamos de acuerdo. La única diferencia es que el doctor Duberly piensa que el poder absoluto hoy día en el Perú es bueno, necesario. Yo pienso que el poder absoluto hoy día en el Perú es equivocado y nos puede triturar y puede imponer básicamente un gobierno autoritario. ¿Y el poder absoluto que hizo la Constitución del 93? Ahora hablamos de eso, le voy a contestar de eso. Yo no estoy acá para defender el origen de la Constitución del 93. Yo pienso que el origen de la Constitución del 93 es cuestionable, por razones que usted mencionó. Entonces, ¿por qué saca las firmas? Pues ya tú tienes las millones de firmas. El origen no es lo más importante aquí, porque la Constitución del año 93 ha sido modificada múltiples veces de manera democrática, ha sido reinterpretada múltiples veces por el Tribunal Constitucional, ha estado vigente por uno de los periodos democráticos más largos de nuestra historia democrática, y no es que tenemos que aferrarnos a la historia. El origen no es todo. Lo importante aquí es qué queremos para el Perú, democracia o dictadura. Si se instala la Asamblea Constituyente, las cosas malas de los años 90, como la reelección o la limitación de derechos fundamentales como la libertad de prensa, podrían regresar. Señor doctor Duberly, yo no sé usted en qué continente vive, pero América Latina no es la adalid del respeto del Estado de Derecho. En todos lados en América Latina, el Estado de Derecho está contra las cuerdas, sangrando, quebrándose. Y las asambleas constituyentes se han convertido en un martillo para quebrar el Estado de Derecho y establecer regímenes autoritarios como en Bolivia, como en Venezuela, como en Nicaragua, donde hay presos políticos, donde no se respeta a las personas que hablan libremente, como usted y como yo. ¡Exitosa! Yo estoy seguro, señor Duberly, que si viviésemos, por ejemplo, en Cuba o en Nicaragua, estaríamos seguramente los dos presos, ¿no es cierto? Compartiendo una celda, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es el modelo que usted defiende? El poder absoluto no es bueno, no es el momento. El 80% de peruanos está en contra, por eso esta Asamblea Constituyente no se va a dar, ¿no es cierto? Y aunque cueste y aunque sea difícil, vamos a resguardar el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Está a favor de la reelección o no? Bueno, yo en principio, sí, no, ¿y por qué? En principio yo estaría en contra de la reelección, estaría en contra de la reelección. Es mi punto de vista. Pero eso se tendrá que discutir pues, justamente en el seno de una asamblea constituyente que es el que diseña. Pero ahora, a que usted me pretenda negar el poder soberano, el poder originario que tiene toda asamblea constituyente, eso pues no tiene ninguna cabida, porque siempre toda asamblea constituyente es poder originario. Y los otros poderes son poderes derivados que no pueden estar por encima del poder constituyente. Si me permite. Ahora, para terminar, Nicolás, en esta parte, nadie ha dicho que la nueva asamblea constituyente, en el caso que se diera en el Perú, porque además, ¿quién va a decidir si hay una asamblea constituyente? No lo vamos a decidir nosotros, lo va a decidir el pueblo a través de un referéndum. Pero ¿qué ha hecho el actual Congreso? Que ahí se ha trincherado ahora la derecha, en el Congreso de la República. ¿Qué ha dicho? Ha cambiado la ley de participación popular para hacer prácticamente imposible el referéndum, que está en la Constitución. Esa ley que han aprobado por insistencia es una ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice que ya no se puede hacer el referéndum. Por ejemplo, las firmas que ha sacado mi amigo ya 1 millón no le servirían de nada. Y entonces, ¿por qué? Porque ya no hay pues, el derecho al referéndum. Y termino, Nicolás. Mírame, han aprobado esa ley que prácticamente restringe el derecho del pueblo a la participación ciudadana vía referéndum, que es una forma de democracia directa donde el pueblo mismo es consultado. Pues bien, la propuesta parlamentaria, hay dos que yo he visto, la propuesta del presidente de la República, que digamos, agrega el artículo 207 de la Constitución, porque con el 206 obviamente es un candado que no se puede hacer nada. ¿Y qué cosa ha hecho el Congreso? El Congreso ha aprobado esa ley que dice que todo tiene que ser aprobado vía Congreso de la República para que no haya referéndum. Entonces la pregunta es, ¿por qué no dejamos que el pueblo diga si quiere o no quiere una asamblea constituyente? Porque en una cédula que dirá, ¿está de acuerdo con la asamblea? Sí o no, nada más. Ahí eso es lo que el pueblo decida, debería ser un ciudadano un voto. No. Sería lo razonable. No, Nicolás, en el referéndum es así, es un ciudadano un bono, porque es solamente un referéndum. Pero yo quiero plantear un interrogante a los dos. Un comentario brevísimo sobre un punto técnico, ¿no? No es cierto que esta ley que ha aprobado el Congreso restringe el derecho al referéndum. Sí, lo restringe. Porque la ley que ha aprobado el Congreso repite casi literalmente lo que ya dice el artículo 206 de la Constitución. Toda modificación de la Constitución por disposición de la propia Constitución, sí o sí, siempre necesariamente pasa por el Congreso.
La modificación de la Constitución en el Perú se puede hacer de dos maneras. Primera manera, 2 votaciones en el Congreso con mayoría calificada. Segunda manera, una votación con mayoría simple más ratificación por referéndum. ¿Me permite leer el artículo? La ley de participación ciudadana no, digamos, uno puede, por supuesto, plantear un proyecto de reforma constitucional vía firmas, ¿no es cierto? Pero ese proyecto pasa por el Congreso igual. Uno no puede convocar, uno no puede modificar la Constitución solo con a ver, nuestro amigo Portillo, Papelito Manda, decía, ley 31.399, pero mira el nombre que le han puesto, no para adornarle. Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma. No fortalece, lo debilita, lo restringe, lo vuelve prácticamente inútil. Dice que cuando modifica la ley de participación ciudadana... Esa ley no dice nada. Dice, artículo 40. No, pues lo que dice la ley, cómo lo han modificado, dice... improcedencia de referéndum. Mira, Exitosa. improcedencia de referéndum. Es decir, ya olvídate de los referéndums, que es democracia directa. Dice, no pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución. Es decir, si no tienes el visto bueno del Parlamento, de este Parlamento, puedes cambiar nada. nunca puedes cambiar nada. En todo caso, doctor Duberlí, la constitucionalidad de esta ley ha sido demandada por el Poder Ejecutivo. Hay que ver qué va a pasar. Sí, está demandado, está demandado. Yo tengo una interrogante, porque escuchándolos está claro que los dos quieren cambios en la Constitución. Sí, muchísimo. Lo que dice, ya en algún momento nosotros planteamos acá en Exitosa, y lo planteamos hace años, lamentablemente sin ser oídos, tuvo que ocurrir la pandemia y mostrar de una manera grotesca la realidad del Perú para que la gente entendiera que había que producir cambios en el Perú. Y la discusión era de qué tamaño iban a hacer esos cambios y cuáles eran los procedimientos para esos cambios. Entonces Duberlí dice, hay que hacer una asamblea constituyente, pero con unos mecanismos de elección que a mí no me terminan de quedar claros. Y Lucas dice, no hay que hacer la asamblea constituyente, sino usar los procedimientos. Pero ¿cuál es el problema del procedimiento de Lucas? Que pasa por un Congreso compuesto por partidos que no representan a la gente, porque la gente no se siente representada por estos partidos que nos están... La gente ha votado por ellos, ¿no? Y ahora se arrepiente. Y ahora se arrepiente seguramente, como se arrepienten de haber votado por Pedro Castillo también, ¿no? Pero a ver, eso está claro, yo quiero destacar que de este mismo Congreso han surgido proyectos de ley para mejorar nuestro sistema de representación política. Y tenemos que tener una mejora del sistema de representación política, ¿no? Como tú decías, Nicolás, por ejemplo, si es que nosotros tenemos en Lima más de 10 millones de personas representados en simultáneo por 31 congresistas, el congresista no sabe a quién representa y el limeño no sabe qué congresista lo representa. Entonces Lima debería partirse en 31 distritos, cada uno con un congresista. Esa reforma ya la planteó Adriana Tudela en el Congreso. Por ejemplo, otra reforma muy importante. Solamente en Lima, pues no pienses solo en Lima, también en provincia. También, pues claro, que tiene que haber un congresista, digamos, por Sicuani, en vez de un congresista por Cusco, ¿no? Y por los indígenas de la Amazonía, ¿por qué no también? No, bueno, también en la región de la selva. Por los afroperuanos, ¿por qué no también? Eso está más difícil. A ver, señor ¿por qué? Duberlí, Porque no son blanquitos, porque no son blancos, ¿cómo va a hacer usted su padrón de afroperuanos? No, es cuando hay la elección. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo que no? Escúchame, mira, escúchame. Va a mirarle a ver, ya que estamos hablando, si estamos enterados o en no. los años 30, mira, últimamente, hace unos 4 o 5 años ha habido un censo. ¿Quién es un afroperuano? Escúchame, ha habido un censo de autoidentificación nacional étnica, ¿o no? Ustedes han votado ahí, pues ya me imagino porque cómo se han calificado cada uno, ¿cierto? Pero entonces sí se puede establecer cuál es la población afroperuana o no. Usted está siendo demagógico, doctor Duberlí, porque hay que darle representación. Los afroperuanos votan, son ciudadanos. Mira, ahí hay un dato. ¿Por qué usted quiere tratarlos de esta forma? Eso ya está cuantificado, Nicolás, está cuantificado pero eso. ¿cómo haces en eso? Es decir, las dos cosas son ciertas. Creo que son como 2 millones que se autodefinen como afrodescendientes, ¿no es cierto? Afroperuanos, cuando les han preguntado en la encuesta. El problema, y ahí le doy la razón a Lucas, o sea, le doy la razón a Duberlí en ese punto, es verdad, hay 2 millones de peruanos que se reconocen a sí mismos. Por supuesto, claro que sí. Pero ¿cómo hace para que esas 2 millones de personas que están repartidos en todo el Perú sean representados por... A ver, Nicolás, ¿cómo hace? ¿Van a tener doble voto o no? Además, hay un problema técnico muy importante, ¿no? Por ejemplo, si hay una circunscripción territorial, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el departamento de Ica, los iqueños votan por el congresista de Ica. En el departamento de Ica también viven afroperuanos. Los afroperuanos que viven en Ica votan doble
o votan solo como afroperuanos? Es decir, por ser afroperuanos ya no votan como iqueños. ¿No tienen ellos derecho también a sentirse representados por el congresista de Ica? Es decir, ¿no piensa usted que una visión del país basado en la etnia, en la raza, es un tema retrógrado? No existe la raza, no existe la raza. Bueno, la etnia, color, como lo quiera llamar. Pero ese señor afroperuano, usted le quiere decir, usted no es limeño o iqueño o loretano, sino afroperuano. O le va a dar doble voto. Está generando distorsiones que debilitan el sistema democrático. Y la propuesta es tan ridícula que colapsa. No diga ridícula, pues, amigo. No resiste el menor análisis. Entonces dígale a los chilenos que son ridículos, porque le dieron 17 escaños. Le dieron 17 escaños directamente. Si lo ofendí, le pido disculpas, que no hay ánimo de ofender. Le dieron 17 escaños a los pueblos originarios. Ya ellos establecen su circunscripción territorial propia y luego también votan en la elección general. ¿Usted cree que debe tener doble voto o no? En la elección de la Constitución de Colombia, que ha sido una de las últimas, digamos, o una de las más avanzadas de América Latina, y que ha servido casi de modelo para las constituciones, y ya te voy a hacer recordar, Nicolás, ¿quién presidió la Asamblea Constituyente de Colombia? Nada menos que Antonio Navarro Wolf, que salía de las montañas de Colombia, del M-19, había una presidencia tripartita, y entonces ahí fue un pacto social, un acuerdo social, porque se pusieron de acuerdo las fuerzas políticas, y ahí tuvieron... Pero ¿sabes? Ahora que hablas de Uberlí, el pacto, yo te pregunto, porque eso es una pregunta también relevante. El 80% es decir, contra, ¿no? La pregunta que se hacía Javier Díaz Canseco, que en paz descanse, que fue uno de los que habló con mayor insistencia de la necesidad de cambiar la Constitución del 93, era que ese es un tema que hay que plantearlo en un momento constituyente. Es decir, en un momento, porque el objetivo de hacer una constitución, ¿cuál es? De tener un marco donde establecemos no lo que nos divide, establecemos lo que nos une. Por eso es un acuerdo, un pacto social. Nos construye como una república que tiene objetivos en común, donde se establecen no solo los objetivos, sino los procedimientos con los cuales nos vamos a gobernar como colectividad. Y las instituciones Entonces, la pregunta, los derechos en fundamentales. este momento, donde no nos ponemos de acuerdo ni siquiera sobre si son válidas las elecciones del 6 de junio, porque hay gente que hasta el día de hoy las cuestiona, Duberlí, no es el momento. A ver, un momentito. O sea, a menos o sea, si tú haces en este momento una constituyente, es decir, un sector le va a imponer su voluntad a la otra. Nicolás, no hay espacio para el consenso ahorita. Se busca la captura del poder. En tu juventud, Nicolás, si somos casi la misma generación, hemos hablado, por ejemplo, cuando habíamos... No te pases, Duberlí. ¿Por qué? Sí, hemos pero estado en la misma tú eres Yo soy 4 años más de 20 menor. años. Yo soy 4 años menor. 4 años menor. Ya. Tenía una percepción errada. No, estábamos en la misma generación. Casi. Casi la misma generación. Entonces, ¿qué pasa? A ver, no hemos hablado, por ejemplo, cuando hablábamos de cambio revolucionario en la sociedad, hemos hablado de una terminología que la voy a recordar, pero para aplicarla al momento, no para plantear que vamos a hacer una insurrección como en octubre en la Rusia zarista, no. El momento constituyente, como se hablaba antes de situación revolucionaria, condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Ahora, para conquistar el momento constituyente, en este momento, obviamente yo soy consciente que no tenemos todavía el momento constituyente, pero el momento constituyente es un tema gradual que se va conquistando poco a poco, por ejemplo, mira, se ha convertido en el centro de la discusión cuando la gente está preocupada por el alza de precios, por la falta de empleo, por la crisis de la salud pública, Nicolás, por la corrupción, por el abuso de la delincuencia. A ver, Nicolás, entonces el ciudadano común está con sus problemas y mira a los políticos y piensa, esto está de locos. A ver, un momentito, Nicolás. De lo que no tiene que ver con mis problemas. Te puedo discrepar contigo ahí, mira. ¿Ha habido o no ha habido un evento social importante, un paro nacional el 21 de abril, o no? Sí ha habido pues una protesta nacional. Es una protesta contra el gobierno pidiendo la renuncia de Pedro Castillo mayoritariamente. Por supuesto que ha sido paro. Este paro ha sido contra el Congreso. A ver, un ratito, Nicolás. Son tres personas. Mira, este paro del 21 de abril se ha calificado como paro agrario, campesino, rondero y popular. Se ha movilizado Puno, Ayacucho, Piura, en la mayor parte con ese nombre se nota que es un paro organizado y financiado por una organización política, pues. ¿Y quiénes han estado? Es un paro falso. No ha sido. El de verdad fue el anterior. No ha sido. Espérate, Lucas. No ha sido los partidos políticos los que han dirigido este paro, Nicolás. Lo sabes perfectamente. Lo ha dirigido la Confederación Nacional Agraria, la CNA, la Confederación Campesina del Perú, la CCP, Conveagro. Espérate para terminar. Sí. Los arroceros, los maiceros, me avisan de la producción que tenemos que ir terminando. Entonces, ha sido un paro impulsado por la población. ¿Y qué han levantado como bandera ahí, Nicolás?
Ellos son los que nos dan de comer, ¿ah? Son los que son los del sector agrario, los que producen los alimentos, no para la exportación, sino para el consumo nuestro. Y ellos han levantado como bandera, Nicolás, ese día, parte de la lucha contra los monopolios, los oligopolios, han planteado la Asamblea Constituyente. Por tanto, va madurando, vamos ganando terreno y terminaremos de... lamentablemente